Bueno, pues muy buenas tardes. Tengo el privilegio de compartir el mensaje de la palabra de Dios en este momento. Muy rara vez yo pongo título al mensaje, pero esta vez tengo el privilegio de parte de Dios de poner título al mensaje y se llama Fe Genuina. Escogí este pasaje que Dios me dio de Lucas 2:49, que dice: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es conveniente estar? Podríamos ver qué tiene que ver esto con la fe. Aquí Jesucristo está expresando un sentido de pertenencia al expresarse así con sus padres. Vaya, podríamos platicar o decir de que pues qué padres no se alarmarían a el perder a uno de sus hijos. Entonces imaginemos la preocupación de José y María pues al andarlo buscando, y lo fueron a encontrar hacia grandes rasgos, y Jesús les dice: ¿por qué me buscáis? La primera pregunta: ¿por qué me buscas? Esto si lo trasladamos a nuestra persona, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué le contestaríamos a Jesús si nos preguntara: ¿por qué me buscas? Porque te doy felicidad, porque te doy cobijo, porque te doy seguridad, porque te aseguro el reino de los cielos. Hay un pasaje que en lo personal a mí me gusta mucho, entre muchos otros, cuando dos personas van al templo a orar, y uno de ellos solamente se atreve a decir: sé propicio a mí, que soy pecador. Seguramente esta persona pues tenía muchas otras cosas que decir, pero por reverencia, quizás hasta por vergüenza, no se atreve a expresarse abiertamente, diciendo todo lo que tenía en su corazón, en su mente, y solamente: sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Qué le contestaríamos a Jesucristo si nos pregunta: ¿por qué me buscas? La respuesta podríamos tomarla de la Biblia también. Jesucristo le pregunta a Pedro: ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le contesta: pues eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Salvador del mundo. En fin, muchas cosas que nosotros como seres humanos podríamos. ¿Qué contestaría nuestro corazón? ¿Por qué me buscas? Y a lo mejor sería la misma respuesta que Pedro: porque solo tú tienes palabras de vida eterna, porque solo tú me aseguras la salvación. Y esto lo aseguraríamos que cada uno de nosotros como siervos de Dios, como iglesia de Dios, como miembros de la familia de Cristo, tenemos esa fe genuina que nos asegura que Jesucristo es el único que nos da la garantía de estar en el reino de los cielos por toda la eternidad. Pero sigue diciendo así: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es conveniente estar? Sí. El sentido de pertenencia. Si nosotros le decimos, le contestamos a Jesucristo: porque solo tú me garantizas que yo tengo segura mi salvación. Pero si Él nos contestara, o Damián, o como nos llamemos, hermano o hermana: ¿te has ocupado en los negocios de nuestro Padre? ¿Qué contestaríamos? Si nos preguntamos entre nosotros como pastores o como miembros de la iglesia, pues probablemente nos adornaríamos y dijéramos: no, claro que sí, yo me he dedicado toda mi vida, todo mi tiempo a los negocios de nuestro Padre, Dios Padre Todopoderoso. Y el que nos está escuchando, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro pastor, quizás diría: hombre, qué gente tan llena del Espíritu Santo, qué gente con tanta fe, con tanta seguridad, que está dedicada en los negocios de la iglesia. Pero bueno, como seres humanos, pues de antemano, pues nos creemos, ¿verdad? Pero ¿qué nos contestaría Jesucristo? ¿Realmente ocupando en los negocios de Jehová, Dios Padre Todopoderoso? Y ahí es donde nos tendríamos que detener a pensar. Al Espíritu Santo no le podemos engañar. Sabemos que tenemos la seguridad por esa fe genuina, de que el Espíritu Santo es nuestro testigo fiel. Él está con nosotros todo el tiempo, y Él es testigo fiel de tanto lo que hacemos bueno como lo que hacemos malo, y todo lo está atestiguando. De alguna manera es excelente, pero falta otra parte muy importante. Nosotros como seres humanos tenemos fallas, pensamientos negativos, tentaciones, que somos pecadores, mas no practicantes del pecado, ¿verdad? La situación es esta, de que el Espíritu Santo, si es nuestro testigo, como que a nosotros como seres humanos no nos favorece lo suficiente. Hay un paso más que se tiene que dar, de abrir nuestro corazón y decir al Espíritu Santo: entra a mí. ¿Y esto para qué? Para que el Espíritu Santo no nada más esté con nosotros, sino esté en nosotros. Y estando Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros, Él
no nada más es nuestro testigo, sino es nuestro ayudador para hacer la voluntad. Como seres humanos, repito, tenemos fallas, pensamientos equivocados. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No nada más como nuestro testigo, sino como nuestro ayudador. Que el Espíritu Santo esté en nosotros y nosotros en él. De esta manera diríamos que se cierra el ciclo con nosotros como siervos de Dios, con nosotros como pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces la pregunta dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué tan necesario como siervos de Dios, como pueblo de Dios, nos es necesario estar en la congregación? Es importantísimo. La iglesia, la familia cristiana, está unida por el Espíritu Santo. Si no oramos los unos por los otros, se rompe ese ciclo. Entonces la fe que nosotros decimos tener no nos está sirviendo porque nosotros no estamos apoyando ni orando por el pastor, ni orando por mi hermano, ni orando por mi hermana, ni orando por la congregación. Esto es muy importante. Hay otro pasaje ahí en Mateo 17, 5, 8. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras son exclusivas para Jesucristo, exclusivas para Jesucristo. Sin embargo, en el amor, en el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, Él nos participa de estas palabras. Y qué hermoso sería, o más bien qué hermoso es, por gracia de Jesucristo, a cada miembro de la iglesia, hermano o hermana, Dios le dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en quien tengo total complacencia. Lo que tú me pidas, ¿qué vas a pedir el día de hoy? ¿Un carro, último modelo, una cuenta en el banco? Pensamiento humano, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pedís mal. Por esa fe que tenemos nosotros como pueblo de Dios, pedimos, Padre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, en tu iglesia, en mi casa, en mis hijos, en mi familia. Con ese sentimiento estamos pidiendo a el dador de la vida. Por esa fe genuina es que recibimos la respuesta. Hágase, Señor, tu voluntad. Lucas 23, 42, 43 dice, y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si recuerdan este pasaje, hombre, apenas se vivió la celebración de Semana Santa, y Jesucristo contesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras hermosas, y en esta fe genuina en el cual el Espíritu Santo nos ayuda a madurar en nosotros, que nosotros, cada uno con nosotros como siervos de Dios, el miembro de la iglesia como miembro de la iglesia, recibe estas palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es necesario, hermanos, que este es el último de nuestros días. Yo no sé si Dios me permite amanecer el día de mañana. Qué hermoso es que vive en mi corazón, que madura en mi corazón, que late al ritmo de mi corazón. Yo tengo la seguridad de esas palabras que Jesucristo me dice a mí, te dice a ti, nos dice a su pueblo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No necesariamente, repito, tenemos que llegar al último de nuestros días, pero en este día, en este momento, podemos disfrutar de la estancia de Jesucristo en nuestro corazón. En este momento tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, ayudándonos a hacer la voluntad de Dios. Y ya no buscamos más porque Él está con nosotros. Solamente por gracia de Jesucristo nos dedicamos a disfrutar. Dice el Salmo 91, ahí se me fue, el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta parte, el que habita al abrigo del Altísimo. Tengamos esa plena seguridad de que en este día y en los días venideros que Dios nos dé de vida en este mundo, vamos a estar en la casa de Jehová, al abrigo, al cuidado de nuestro Dios, y gozaremos por su protección todos los días que Dios nos dé de vida. Entonces, cada uno de nosotros, mientras podamos, oremos con fe por nuestros pastores, oremos con fe por nuestros hermanos, oremos con fe por nuestra familia. Hay otra palabra muy hermosa que se mencionó ahora en Semana Santa, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras las
ocupó, las dijo Jesucristo cuando entregó. Entonces, en esa madurez de la fe que tenemos cada uno de nosotros, no esperemos qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar en la hora siguiente. Pero si le pedimos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No tengamos miedo de eso. Padre, en tus manos encomiendo el espíritu de mi esposo. Padre, en tus manos encomiendo el espíritu de mi esposo. Padre, en tus manos encomiendo el espíritu de mi hijo, de mi hija. Padre, en tus manos encomiendo el espíritu de mi pastor. Padre, en tus manos encomiendo el espíritu de cada miembro de la iglesia. Y veamos cómo en esa fe genuina, nosotros de todo corazón, así como pedimos por amor por uno de nuestros hijos, por ese mismo amor podemos pedir por uno de nuestros hermanos en la iglesia, por nuestro pastor. Los 600 y tantos mandamientos que hubo en el Antiguo Testamento, Jesucristo los vino a reducir en dos. Con esto concluyo. Dice Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y veamos, hermanos, cómo Dios mismo, Jesucristo, pone en el mismo nivel el amor que le debemos de tener a nuestro Dios, con ese mismo amor debemos de tenerle a nuestros hermanos en la iglesia. Ese mismo amor debe de ser para nuestro pastor. Ese mismo amor debe de ser para nuestros vecinos, para todos nuestros prójimos. Es una petición, un mandato de nuestro Dios. Y entonces podemos volver a decir, Padre, hágase, Señor, tu voluntad. Así como se hace en el cielo, también hágase aquí en la tierra, en mí, en tu iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos.